Hola a todos. Vamos a hacer hoy un nuevo videotest online, en este caso de celadores. En concreto, pues vamos ya con la parte 4 de este test del INSALUD, del antiguo INSALUD, del Instituto Nacional de la Salud, que era el encargado de las prestaciones sanitarias de la seguridad social en todo el territorio nacional, hasta que se produjeron las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas y se crearon los servicios de salud en cada comunidad autónoma. Como siempre, tenemos una serie de páginas aquí que nos ayudarán en la resolución del test. Os dejo páginas y algún vídeo. Os dejo los enlaces a las mismas en la descripción del vídeo, como siempre os digo. Bueno, vamos a comenzar. Esta, como os he dicho, es la parte 4, es decir, las preguntas 61 a la 80. En total son 100. Ya solo nos queda esta y otra parte, la parte número 5. A ver si acabamos ya, que se me está haciendo bola este test. Bueno, empezamos con la pregunta 61. El Congreso de los Diputados estará compuesto por A, un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. B, un mínimo de 250 y un máximo de 350 diputados. C, un mínimo de 300 y un máximo de 350 diputados. Y D, un mínimo de 300 y un máximo de 375 diputados. La respuesta correcta es la A. El Congreso de los Diputados estará compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Así lo establece la Constitución Española de 1978, que en su título 3, denominado de las Cortes Generales, en el capítulo 1 de las Cámaras y en el artículo 68, habla del Congreso de los Diputados, la composición y el sistema electoral. Y en concreto el 68.1 dice: el Congreso se compone de un número de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Y bueno, y continúa con más cosas. Pasamos a la pregunta 62. El personal que está desempeñando un puesto o actividad en el sector público y accede a un nuevo puesto incompatible en dicho sector procederá a solicitar la excedencia voluntaria en el puesto de procedencia a los 10 días de la toma de posesión. B, solicitar la excedencia voluntaria en el puesto de procedencia a los 15 días de la toma de posesión. C, solicitar la excedencia voluntaria en uno de los dos puestos dentro del plazo de la toma de posesión. Y B, solicitar la excedencia voluntaria en el puesto de procedencia a los 30 días de la toma de posesión. La respuesta correcta es la C. Bueno, ahora efectivamente hay que solicitar la excedencia en uno de los puestos dentro del plazo de la toma de posesión. Lo que pasa que ahora ya no es una excedencia voluntaria. Se denomina ahora excedencia por prestar servicios en el sector público y está recogida en el artículo 66 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, Ley 55/2003 del 16 de diciembre, es decir, excedencia por prestar servicios en el sector público. Bueno, pasamos a la pregunta 63. El órgano colegiado de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestión de las áreas de salud es A, el Consejo de Salud del área; B, el Consejo de Dirección del área; C, el gerente del área; o D, el presidente ejecutivo. La respuesta correcta es la A. Así, así lo establece el artículo 57 de la Ley General de Sanidad. Como sabéis, es la Ley 14.1986 del 25 de abril, Ley General de Sanidad, que dice que las áreas de salud contarán como mínimo con los siguientes órganos. Primero, de participación, el Consejo de Salud de área, que es a lo que se refiere esta pregunta. B, de dirección, el Consejo de Dirección de área. Y C, de gestión,
el gerente del área. Repito, en el artículo 57 de la Ley General de Sanidad, Ley 1486 de 25 de abril. Aquí viene recogido que el Consejo de Salud del área es el órgano colegiado de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestión de las áreas de salud. Pasamos a la pregunta 64. El plazo de prescripción de las faltas muy graves del personal no sanitario será A, de 3 años, B, de 4 años, C, depende del momento de su comisión y D, las faltas muy graves nunca prescriben. Bueno, esta pregunta ya sí que, esta sí está obsoleta, ¿no? Ya os he dicho que este test es un poco antiguo, pero la mayoría de las preguntas siguen vigentes. Esta no, esta está obsoleta porque como sabéis, antiguamente había tres estatutos, el Estatuto de Personal Médico, el Estatuto de Personal Sanitario no facultativo y el Estatuto de Personal no sanitario. Y cada uno tenía sus faltas para ese personal, tanto faltas leves como graves y muy graves, y unos plazos de prescripción y de cancelación. Ahora, todo el personal estatutario se rige por el Estatuto Marco, ¿no? Y en concreto, en el artículo 72, en las clases y prescripción de las faltas, eh, pues del Estatuto Marco, repito, el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, dice que la prescripción de las faltas muy graves será a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Es decir, aquí da por correcta la A, porque en el antiguo estatuto era de 3 años, pero ahora las faltas muy graves de todo el personal estatutario prescriben a los 4 años, ¿no? Entonces, esa es la correcta. Ya os digo que esta pregunta está obsoleta. Las faltas del personal estatutario, la prescripción de las faltas muy graves se produce a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Bueno, pasamos a la pregunta 65. Un celador en el servicio de farmacia A lleva los pedidos a las unidades destinatarias, B embolsa las unidosis, C ayuda en la realización de los preparados o D ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bueno, la correcta es la alternativa A. El celador lleva los pedidos a las unidades destinatarias, que es una de las funciones del celador en la farmacia. Las alternativas B y C pues corresponden o corresponderían a tanto a los TKEs o ahora que ya está bastante implantada la figura del técnico de farmacia en las unidades de farmacia de hospitalización. Bueno, mirad, aquí vamos a abrir un tema del temario específico para celadores online y gratuito, una auténtica joya para los que queráis aprobar las oposiciones de celadores, es absolutamente imprescindible. Bueno, pues el tema 22, me parece que habla del celador, funciones del celador en la farmacia y en el animalario. Mirad, aquí lo tengo abierto, no, este es el 15, el 22. Funciones del celador en la farmacia. Y mirad, aquí vienen las funciones. El celador en la farmacia realizará las siguientes funciones: recepción del material, movilizará el material pesado, transportará el material dentro de la farmacia, acondicionará suero y alcohol, procediendo también a la dispensación a las diferentes unidades hospitalarias, trasladará desde la farmacia hasta las distintas unidades hospitalarias los carros con la medicación, que era lo que preguntaban en la cuestión de la pregunta, trasladará o transportará los productos desde otras unidades del hospital hasta la farmacia, preparación del alcohol, custodia de la farmacia y colabora en los inventarios. Bueno, repito, tema 22 del temario de celadores online y gratuito, fundamental, con una impresionante colección de test online también. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. 66. La alimentación de los animales utilizados en los quirófanos experimentales es función de A, el veterinario, B, la auxiliar de enfermería, C, el celador o D, la unidad de nutrición. Bueno,
La correcta es la C, el celador o celadora. Y además esto está recogido en el artículo 14.2.21 del Estatuto de Personal No Sanitario. Repito, el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, eh, publicado por una orden del Ministerio de Trabajo de 5 de julio de 1971, fue derogado por el Estatuto Marco, la Ley 55-2003 de 16 de diciembre. Pero no todo, sino que quedaron vigentes las funciones de dicho personal, según una disposición, la disposición transitoria sexta de la Ley 55-2003. Por eso siguen vigentes las funciones del año 1971 y en concreto esta que nos ocupa, la de los celadores en el animal y el animalario, es esta, que dice textualmente 14.2.21. Tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios, a quienes cuidarán alimentándolos, manteniendo limpias las jaulas y aseándolos, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después de aquellas y siempre bajo las indicaciones que reciban de los médicos, supervisoras o enfermeras que les sustituyan en sus ausencias. Volvemos al temario de celadores online, porque en este mismo tema se refiere a las funciones del celador en la farmacia y en el animalario. Y aquí estamos viendo temas relacionados con la farmacia, y aquí abajo está el celador en el animalario. ¿Y cuáles son las funciones del mismo? Mirad, aquí está. Bueno, que mira, hace referencia al artículo 14.2.21 que os he leído, y luego hace aquí eh, pues una ampliación o ¿cómo se llama? La leche, no sé, a veces tengo lagunas, ¿no? Tengo, pues una descripción, una ampliación de la descripción, ¿no? Dice, de lo que se deriva que el celador tendrá las funciones de A, alimentar a los animales con las cantidades adecuadas a cada especie, tener siempre los bebederos con agua, higienizar las jaulas de 2 o 3 veces por semana, mantener limpias las jaulas de excrementos y retirar los cadáveres, y por último asear a los animales antes y después de ser sometidas a las pruebas de experimentación. Bueno, ya la palabra es una ampliación de esta descripción del artículo 14.2.21, una de ampliación detallada. Repito, en el temario de celadores online y gratuito, válido para todos los servicios de salud. Bueno, seguimos con la pregunta número 67, que también va de la farmacia, el celador de la farmacia. Pregunta 67. Destinado como celador en el almacén de farmacia, es requerido por el médico de urgencias para que le suministre un medicamento. ¿Cuál será su correcta actuación? A. Se lo dará haciendo la oportuna anotación. B. Se lo comunicará al director médico. C. Se lo negará. Y D. Pasará la comunicación al farmacéutico responsable. Bueno, la opción correcta es la B, ¿no? Pasará la comunicación al farmacéutico responsable. Al farmacéutico responsable o a la persona responsable en ese momento, que puede ser también una enfermera o el técnico de farmacia o un TCAE, ¿no? Pero en todo caso, no corresponde al celador de farmacia dispensar medicación. Entonces, por eso tiene que pasar la comunicación al farmacéutico o la persona responsable. Bueno, esto también viene en este tema, ¿no? En el tema 22, repito, del temario de celadores online, funciones del celador en la farmacia y en el animalario. Pasamos a la pregunta número 68. La esterilización por calor seco se utiliza básicamente para A. Vidrio y material de laboratorio, polvos y sustancias oleosas. B. Instrumental termosensible sin empaquetar. C. Materiales clínicos a baja temperatura.
y D, material sanitario termosensible. Bueno, la opción correcta es la A. Es la A porque estas sustancias eh, por calor húmedo, es decir, por autoclave, se deterioran, ¿no? Y por eso se utiliza el calor seco, que es el horno de Pasteur o Piner. Mirad, vamos a recordar los métodos físicos de esterilización, que se pueden ser por calor seco, por calor húmedo o por frío. Por calor seco, el flameado, incineración o combustión, el horno de Pasteur o Pupiner. Por calor húmedo, el autoclave o estufa de vapor de agua. Y por frío, las radiaciones ionizantes. Repito, la esterilización por calor seco se utiliza básicamente para vidrio y material de laboratorio, polvos y sustancias oleosas. Porque por calor húmedo, es decir, en el autoclave, se pueden deteriorar. Pasamos a la pregunta número 69. En cada comunidad autónoma habrá A, un servicio de salud en cada provincia, B, un área de salud, C, un sistema nacional de salud y D, un servicio de salud. Bueno, en cada comunidad autónoma habrá un servicio de salud. Cuando el INSALUD, que es objeto de este videotest online, desapareció porque se fueron transfiriendo las competencias sanitarias a las comunidades autónomas. Y cuando se completaron esas transferencias, es decir, cuando las 17 comunidades autónomas habían obtenido las transferencias sanitarias y, por tanto, creado sus servicios de salud, desapareció el INSALUD. Desapareció, ¿no? Bueno, se transformó en el INGESA, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que es el que lleva las prestaciones sanitarias en Ceuta y Melilla, que no son comunidades autónomas, son ciudades autónomas. Por lo tanto, en cada comunidad de las 17 comunidades hay un servicio de salud. Y luego las prestaciones sanitarias en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las lleva el INGESA, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que es lo que se creó una vez desaparecido el INSALUD, o en lo que se transformó el antiguo INSALUD. Bueno, pasamos a las 70. El concepto de atención primaria incluye A, acciones curativas y rehabilitadoras, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. B, solo acciones curativas en un nivel primario. C, primeros auxilios y primera visita al especialista. Y D, vacunaciones y acciones curativas. Bueno, la opción correcta es la A, acciones curativas y rehabilitadoras, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esto está recogido en el artículo 18 de la Ley General de Sanidad, sobre el concepto de atención primaria. De la Ley General de Sanidad, que es la Ley 14/1986 de 25 de abril. Pero no solo se habla en la Ley General de Sanidad, sino también que la OMS define el concepto de atención primaria en estos parámetros, ¿no? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como acciones curativas y rehabilitadoras, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención primaria. Pasamos a la pregunta número 71. Los farmacéuticos que desempeñan plazas de la Seguridad Social se regirán A, por el Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social, B, por el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social, y C, por el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, y D, por la Ley del Medicamento. La opción correcta es la A, pero esta pregunta también está obsoleta, porque ya no existen los tres estatutos estos que existían antiguamente, el Estatuto de Personal Médico, el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo y el Estatuto de Personal No Sanitario. Esos tres estatutos fueron derogados por el Estatuto Marco de, del 2003, pero no todos, o sea, no todas las partes de los estatutos, sino que lo relativo a las funciones del personal siguen vigentes. Esto no, lo digo siempre, pero es que es bastante importante.
Entonces, es obsoleta porque actualmente, en la actualidad, todo el personal que desempeña plazas, todo el personal sanitario que desempeñaba plazas de la Seguridad Social se elige por el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que es, como os he dicho anteriormente, la Ley 55/2003 de 16 de diciembre. Bueno, pasamos a la pregunta número 72. 72 corresponde a la Dirección de Gestión y Servicios Generales, entre otras, a la gestión económica, la hostelería y el archivo clínico. B, la gestión de personal, las obras y el área de consultas externas. C, las áreas de suministros, hostelería y orden interno. Y D, la gestión presupuestaria, hostelería y asesoría jurídica. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? De la Dirección de Gestión y Servicios Generales, pues dependen las áreas de suministros, hostelería y orden interno. El organigrama o la organización de los grandes hospitales está bien recogida en el Real Decreto 521/1987 de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el INSALU. Actualmente, ya os digo que el INSALUD ha desaparecido, bueno, pues se sobreentiende que son sobre se habla de la estructura, organización y funcionamiento de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Porque aunque este Real Decreto ha sufrido muchas modificaciones y algunos artículos incluso han sido derogados, el Real Decreto sigue vigente, ¿no? Y entonces los grandes hospitales se estructuran en una gerencia o dirección gerencia de la que dependen tres direcciones: la dirección médica, la dirección de enfermería y la dirección de gestión y servicios generales. En algunos hospitales también se denomina dirección económica, económico-financiera. Mirar, y aquí tengo un vídeo que hice el otro día, es bastante reciente, mirar, hace 3 días, sobre la organización hospitalaria. El esquema de la organización hospitalaria en virtud del Real Decreto 521/1987. Este vídeo, que os dejo el enlace en la descripción del vídeo, pues habla eso de la gerencia, las diferentes divisiones del hospital y también de los órganos de participación, de la Junta Técnico Asistencial, de la Comisión Central de Garantía de la Calidad y de la Comisión de Bienestar Social. Que repito, este Real Decreto, que es del 87, sigue vigente. Y pueden preguntar sobre él. Bueno, pasamos a la siguiente, que es la pregunta número 73. El control de la acción del Gobierno corresponde a las Cortes Generales, B, al Congreso de los Diputados exclusivamente, C, al Senado exclusivamente o D, al jefe del Estado. La opción correcta es la A. El control de la acción del Gobierno corresponde a las Cortes Generales y así estaba establecido en el artículo 66 de la Constitución Española de 1978, que dice que las Cortes Generales, el Congreso y el Senado ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los presupuestos generales del Estado y controlan la acción del Gobierno, que es la cuestión que plantea esta pregunta. Pasamos a la 74. La unidad de suministros, nada más recibir un pedido, deberá A, registrarlo, B, remitirlo a la dirección del centro, C, remitirlo al remitente o D, remitirlo al destinatario. Bueno, la opción correcta es la A. La unidad de suministros, nada más recibir un pedido, deberá registrarlo. Y además comprobar que la mercancía recibida pues se corresponde exactamente con la mercancía solicitada, ¿no? Que para eso hay que verificar el albarán del pedido. Siguiente pregunta, la 75, ya solo nos quedan 5. El derecho al reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad Social prescribirá a los 3 meses, B, al año, C, a los 3 años o D, a los 5 años. La opción correcta es la D, a los 5 años. Y
Así está establecido en el artículo 53, referente a la prescripción de las prestaciones de la Seguridad Social. El artículo 53 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Repito, viene recogido esto en el artículo 53 referente a la prescripción del reconocimiento a las prestaciones de la Seguridad Social, que prescribirá a los 5 años. Bueno, pasamos a la pregunta número 76. Las pensiones contributivas de la Seguridad Social se incrementarán anualmente en A, el porcentaje correspondiente al índice de precios al consumo previsto para cada año; B, al menos el mismo porcentaje que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones no contributivas; C, el porcentaje del índice de precios al consumo acumulado del ejercicio anterior; y D, el porcentaje que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La opción correcta es la A, ¿no? Las pensiones contributivas de la Seguridad Social se incrementarán anualmente en el porcentaje correspondiente al índice de precios al consumo previsto para cada año. Eso con respecto a las pensiones contributivas, ¿no?, que se revalorizarán atendiendo al IPC, el índice de precios al consumo. Pero el porcentaje de revalorización de las pensiones no contributivas lo determina el Gobierno en cada año, no va en función del IPC, porque normalmente las pensiones no contributivas pues suben más que el IPC, ¿no?, para intentar igualarlas a las contributivas. Entonces, ese porcentaje lo determina cada año el Gobierno, no están vinculadas al IPC. Las pensiones contributivas sí están vinculadas al IPC, al índice de precios al consumo, pero las pensiones no contributivas, el tanto por ciento de revalorización lo determina cada año el Gobierno. Pasamos a la pregunta 77. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual consistirá en A, una pensión vitalicia; B, una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario sea menor de 60 años; C, una cantidad a tanto alzado independientemente de su edad; y D, una pensión de jubilación. La opción correcta es la C, una cantidad a tanto alzado independientemente de su edad. Eso es la prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. Pues ya lo he dicho, que es eso, que eso es la incapacidad permanente parcial, ¿no? Una cuantía o indemnización que se cobra mediante un pago único. La incapacidad permanente parcial es el grado más bajo de invalidez, ¿no?, y se reconoce cuando, debido a una lesión o enfermedad, un trabajador tiene dificultades para realizar su actividad laboral, ¿no?, con una disminución no inferior al 33% de su rendimiento normal. Pues eso, yo qué sé, no sé cómo te pueden dar. Pues, por ejemplo, si me cortan un dedo, ¿no?, pues si me cortan un dedo, que yo que soy te cae, pues bueno, me podrían dar una incapacidad permanente parcial, porque tengo dificultades para hacer mi trabajo, que es limpiar los cagaos, pero lo puedo seguir haciendo, aunque se me escurra algo entre medias del dedo que me falta. Pero sí puedo seguir realizando la labor. No será tan precisa como la que estoy haciendo ahora, pero puedo seguir trabajando. Entonces, por eso te dan una cantidad a tanto alzado. Pero el trabajador puede seguir trabajando. No sé si me he explicado o lo he liado más. Bueno, pasamos a las 78. La temperatura en el área quirúrgica deberá ser
A, siempre la misma. B, oscilar entre los 15 grados y los 25 grados. C, tirando a fría. O D, mínima de 19 grados centígrados y máxima de 24 grados centígrados. Bueno, la opción correcta es la B, mínima de 19 grados centígrados y máxima de eh, 24 grados centígrados. Mirad, vamos al temario, celadores online, y volvemos a otro tema, en este caso, eh, las normas de actuación del celador en los quirófanos, la parte 2. Y este tema, pues, que habla de muchas cosas, de la higiene de las manos, del tipo, los tipos de lavado de manos, etcétera, con vídeos, mirar, tablas explicativas, con imágenes, más vídeos. Y aquí están las características de un quirófano: el tamaño de los quirófanos, los suelos, paredes y techos de los quirófanos, las puertas de los quirófanos, la iluminación en los quirófanos. Y aquí, mirad esta tabla, características del quirófano. Y entre ellas, la primera de ellas, la temperatura adecuada, entre 22 y 25 grados centígrados. Bueno, aquí la pregunta habla mínima de 19 y máxima de 24 grados centígrados. Es la que más se acerca a la tabla esta, que está muy cotejada de esta tabla del temario de celadores online. Las características del quirófano, tanto la temperatura adecuada, la humedad, la temperatura en los quirófanos de pediatría, la humedad en los quirófanos de pediatría, la renovación del aire, la superficie, el ancho de las puertas, la iluminación, la distancia mínima del personal no estéril del campo estéril, etcétera. Todo cifras que suelen poner en los exámenes de celadores, pero no solo de celadores, sino también de TKs, incluso de enfermería. Bueno, vamos a la penúltima pregunta, que ya acabamos. 79. De las funciones que se enuncian a continuación, ¿cuál de ellas debe ser realizada por los celadores? A, la reparación de persianas. B, servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran. C, el arreglo, conservación y mantenimiento de los jardines de la institución. O D, recepción, puesta en batería y sustitución de las botellas de oxígeno en el lugar que sea preciso. La opción correcta es la B, ¿no? Servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran. Y esto está recogido en el artículo 14.2.5, que dice textualmente el enunciado de la respuesta: servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran. Bueno, y con respecto a las otras alternativas, ¿a quién corresponde la reparación de la persiana? Pues a los carpinteros. El arreglo, conservación y mantenimiento de los jardines de la institución, pues a los jardineros. La recepción, puesta en batería y sustitución de las botellas de oxígeno en el lugar que sea preciso, pues eso corresponde a los mecánicos. Mirad, aquí en las funciones del personal estatutario de los servicios de salud, clasificación y funciones, en esta página, las funciones del personal no sanitario. Eh, es que antes en los exámenes preguntaban no solo sobre las funciones de la categoría a la que te presentabas, sino las funciones del resto de personal, ¿no? Por eso habla aquí de estas funciones. Aquí en esta sección web, ya os digo, tengo la clasificación y las funciones de todo el personal estatutario, tanto sanitario como no sanitario. Eh, y no sé qué os iba a decir. Bueno, pues que también es importante ver las funciones de las demás categorías, ¿no? Porque muchas veces pensamos que eso nos corresponde, y si nos corresponde, o debemos de saber a quién corresponde. Mira, por ejemplo, aquí los jardineros: arreglo, conservación y mantenimiento de los jardines y huertos de la institución, limpieza de la arborización y vigilancia de exteriores durante el día. Mirad cómo habla de lo de mantenimiento de los jardines y huertos de la institución. Lo de los huertos os sonará un poco a chino. Bueno, pues antes
muchos hospitales tenían huerto. Eh, por ejemplo, en el que yo estoy, en el Hospital Los Montalvos, pues no solamente tenía huertos, sino que tenía gallineros, tenía panadería, tenía cochiqueras, es decir, para, para criar cerdos. Eh, Son hospitales, eran hospitales muy antiguos y que, digamos, tenían también en cierta medida también se autoabastecían, ¿no? Porque había problemas económicos en la época que se crearon y digamos que intentaban paliar gastos, pues eso, teniendo huertos, haciendo su propio pan, teniendo gallinas y teniendo cerdos. Si queréis conocer la historia del Hospital Los Montalvos, Hospital Shenley, pues aquí os dejo el enlace también a la historia del hospital, que es muy curioso. Es uno de los hospitales que pertenecían, aunque ahora está integrado en la red del SACIR y pertenece al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En sus inicios eh, fue creado como un hospital de la red del Patronato Nacional Antituberculoso, es decir, para la lucha contra la tuberculosis que en los años 30 y 40 pues causaba estragos en la población española, en la población mundial particularmente también en la población española. Bueno, no me enrollo más sobre los Montalvos. Eh, bueno, ha quedado clara. De estas funciones, la que corresponde a los celadores es la de servir a ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran. Y ya pasamos a la última pregunta de este test. 80. A los solos efectos de percibir las retribuciones básicas, las diversas categorías de personal estatutario se clasifican de acuerdo con la titulación académica exigida para el ingreso en ellas. ¿Qué titulación se exige para el ingreso en la categoría de celador? A. Certificado de escolaridad. B. Grado escolar. C. Formación profesional de primer grado. O D. Bachiller o equivalente. Bueno, la opción correcta es la A, ¿no? Certificado de escolaridad. Ahora, según establece el Estatuto Marco, pues se exige el certificado de escolaridad o el certificado ESO, es decir, eh, de enseñanza secundaria obligatoria o un certificado equivalente. Bueno, pues hemos acabado, ¿no? Ya solo nos queda la quinta parte de este videotest online de celadores del INSAR. Nos quedan las preguntas del 81 a la 100, que lo haremos en breve. Nada más, deciros que si os ha gustado, os ha servido de ayuda, le deis al me gusta, os suscribáis al canal y activéis la campanilla para, para que el YouTube os avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Como siempre os digo, todas estas páginas de referencias utilizadas en la resolución del test, pues os dejo el enlace a las mismas en la descripción del vídeo, como siempre. Nada más. Hasta el próximo videotest online. Adiós.